te voy a verificar ahora. Ahora sí, Jeremy, ¿me escucha? Ahora sí, ok. Eso no sé. Ahora sí. Ok, muchas gracias. Ahora sí. Pues como dije antes, vamos a echar hacia un lado lo que es el católico romano. Saludos a todos mis amigos que lo son. Pero vamos a estar hablando acerca de la exposición de la palabra, lo que hemos hablado muchas veces en este programa, pero en esta vez cómo Pablo lo lleva en Hechos 17 y cómo expone la palabra de Dios en cuanto a evangelizar y abrir las escrituras a personas que no conocen a Cristo Jesús, que es completamente, si vamos, escucha la conversación de hoy, es completamente a lo que ocurre hoy en las iglesias evangélicas, en donde se recurren a otros medios para exponer, si se puede decir así, o evangelizar a masas, y no como el apóstol Pablo lo ha hecho. El libro de los Hechos es un libro histórico, pero podemos ver muchas prácticas de la iglesia y cómo se llevaba evangelización y cómo se predicaba la palabra de Dios, cosa que no ha cambiado. Muchas de estos relatos de Lucas es para que la iglesia continúe con el ejemplo, y la iglesia debe llevar el ejemplo de lo que nos presenta el libro de los Hechos en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Voy a estar hablando en esta mañana del libro de los libros de los Hechos, capítulo 17, versos del 1 al 9, se podría decir, aunque me voy a enfocar en un verso, pero vamos a ver el contexto en el que se desarrolla el verso, que es el verso 3, donde me voy a enfocar. Pero Hechos 17, 1 al 9 dice: pasando por Afipolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, y declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Vamos a dejarlo hasta el verso 6 del capítulo 17 del libro de los Hechos. Aquí hay algo importante que tenemos que enfocarnos. Primero nos relata Lucas que Pablo acostumbraba, y si lee capítulos anteriores del libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que Pablo se acostumbraba a entrar a las sinagogas y exponer la palabra de Dios. Y en este caso en Tesalónica no era la diferencia. Pablo pasó 3 días sabáticos, o sea, 3 días de reposo, y entraba a la sinagoga y predicaba el evangelio, hablaba del evangelio del Señor Jesucristo. Y el verso 3 nos presenta de qué manera Pablo hacía esto, de qué manera Pablo exponía la palabra de Dios. Y hay 2 palabras importantes, que es al principio del verso 3, dice declaró y exponiendo, o sea, declaró y exponiendo. Entendemos que la palabra declaró en estos momentos, en este tiempo histórico para la iglesia evangélica, tiene un significado completamente diferente a lo que el griego quiere llevar en cuanto a declarar la palabra de Dios. Aquí en el griego de declaró y exponiendo, el exponer quiere decir dianoigon, o sea, literalmente abrir, y el declarar para patite menos, que es dar una respuesta a una variedad de objeciones. O sea que lo que Pablo estaba haciendo era que él abría las escrituras, literalmente abría las escrituras, como dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, y daba una respuesta razonable, una respuesta lógica, histórica, y se puede decir filosófica,
alguna objeción que estos hombres tenían, pero era necesario abrir las escrituras, predicar desde las escrituras. Esto es parecido a lo que ocurrió en el libro de Lucas, capítulo 24-32, donde después de la muerte de Jesucristo, dos hombres están caminando y se le aparece Cristo y le dice, y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abrían las escrituras? O sea que Cristo lo que le hizo fue abrirle las escrituras y ardió en su corazón. Y dice, no ardía en nuestro corazón cuando se nos abrían las escrituras, cuando se nos exponía la palabra de Dios. Esto es lo que Pablo está haciendo. Pablo está abriendo las escrituras para desenvolver, para desligar, para presentar, para declarar en este sentido el evangelio del Señor Jesucristo, dando respuestas razonables al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, yo tengo otra versión, ¿verdad?, de ese mismo texto, en el verso 3, 2 y 3, que dice, y de costumbre la fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Que es lo mismo que tú estás explicando, ¿no? No es el declarar que se conoce en nuestros tiempos, que utilizan la palabra declarar para o decretar. Esto no es lo que la Escritura está presentando, sino que Pablo lo que declaraba era lo que ya estaba establecido, estaba escrito, la sola Escritura, y de esa manera explicaba y demostrando, ¿verdad?, por medio de la Escritura, que Jesucristo, que Jesús era el Cristo, que era el Mesías y que iba a morir y a resucitar de entre los muertos. Exacto. Y si nosotros comparamos la Escritura, lo que estamos discutiendo aquí, con algunas iglesias evangélicas el día de hoy, nosotros podemos ver la distorsión que existe, porque hay muchas de estas iglesias donde han recurrido a otros medios que no son bíblicos y que no son saludables para la iglesia. Por ejemplo, muchos han recurrido, en lugar de la exposición de la palabra de Dios, en lugar de abrir las escrituras y dar una explicación válida, razonable y lógica a las escrituras, lo que hacen es se puede decir, ¿verdad?, una payasada. Lo que se hace es que comienzan a declarar, comienzan a hablar en lenguas, comienzan a brincar, recurren a las emociones, tratar de que el hombre se emocione, apelar a sus emociones para recibir una respuesta rápida. Y entonces esto es una manera irresponsable y poco bíblica a lo que es lo que Pablo nos presenta, lo que Lucas nos presenta a través de Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 17. O sea que no es apelar a los sentimientos, no es mover con un hablar de lengua, con un declarar, con unos milagros, no. Dice que Pablo abrió las escrituras y explicó lo que la palabra de Dios dice, exponiendo que Jesús es el Cristo, es el Mesías, el que ha de venir. O sea que la evangelización o la exposición de la palabra no es otra cosa que explicar la palabra de Dios. Exacto. Cuando una persona viene donde usted que no es creyente, en Romanos dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. O sea que la única manera en que un hombre viene a la fe, la única manera en que confrontado con su pecado y en que se le presenta el evangelio, el único salvador del mundo, es a través de la predicación. Y la evangelización no se queda atrás, no es otra cosa que exponer la palabra de Dios de una manera razonable, de una manera simple, pero no es por medio de las emociones y por medio de brincar y hablar lengua y la música dura. Eso es otra cosa. La música duro y la música bonita en el fondo no. La realidad es que esto deja apelar a las emociones. Un saludo a Carlos Cruz y a Jeremy, que están saludando desde ella. Dios los bendiga grandemente. La realidad es que ellos van a apelar a toda estrategia y todo método que pueda apelar a las emociones. Ellos van a utilizarlo, porque en eso está su descanso, tú sabes. No es en lo que la Escritura establece, sino en lo que ellos sienten, lo que ellos lo que los estimula, ¿verdad?, esos sentimientos.
Pues es obvio, ¿no? Que van a distorsionar lo que está establecido, lo que está escrito. Pablo en Romanos dice muy bien que nuestro culto tiene que ser racional. La razón está por encima de cualquier cosa. Si las emociones están primero, tú no vas a tener un buen uso de la razón. Entonces, que sea la razón lo que mueva tus emociones y no tus emociones que muevan la razón, porque es imposible que las emociones muevan la razón. Entonces, lo que está ocurriendo aquí en el libro de Hechos es que el evangelio está siendo bien explicado, bien enseñado, y de esa manera es que viene el hombre a la fe. Cuando el evangelio es bien explicado, bien enseñado, bien predicado, el hombre no viene a la fe porque sintió algo, porque la música estaba bonita, porque brincaron o saltaron, porque llegó el espíritu y como dicen ellos, los revolcó por el piso. Es que hubo una transformación por el oír, y el oír esa escritura bien explicada, bien enseñada, de tal forma que el hombre viene rendido ante los pies de Cristo. O es el evangelio explicado, no tiene que ser una... por eso, exacto, una sí. exposición de la escritura de manera profunda, pero para poder evangelizar hay que poder explicarlo bien. Exactamente. Hay que explicarlo de la manera correcta. Ahora, esto Pablo con estas dos palabras, dianoigon y paratitemenos, era para llegar a un fin, y ese fin era abrir la mente de los que estaban escuchando para que fuera transformada por el evangelio, para que fueran transformados por la palabra de Dios. Y esto en sí llega a lo que es la predicación, catagelón, o sea que Lucas nos presenta a Pablo abriendo las escrituras, exponiendo las escrituras, predicando el evangelio de Cristo, explicándolo, dando respuestas razonables, y dice que esto es lo que él hacía. Dice, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. O sea que esta es la manera en que Pablo anunciaba a Cristo Jesús, exponiendo el evangelio, abriendo las escrituras, y no basándose en filosofías humanas, no basándose en argumentos humanos, en ideas humanas, sino en la sola escritura. De hecho, ni en su testimonio es lo que estaba exponiendo en esa escritura, que también otra cosa, ¿verdad?, que ha sido bien popular, es que la gente piensa que a través de su testimonio los demás se van a convertir. Es a través de la predicación del evangelio. O sea, volvemos y decimos, ¿verdad?, lo que hemos dicho siempre, que es la sola escritura. Y ese es el fin de este programa, de que el creyente descanse nada más en la escritura, en todo, en la predicación, en su vida, no en sus sentimientos, sino solamente en la escritura. Ok, entonces, la manera en que Pablo lo hace, como dije antes, está relacionado en la manera en que Cristo lo hizo en Lucas 24, 25 al 27, que dice, entonces, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Esto es exactamente lo que Pablo está haciendo. Si leemos otra vez el verso 3 del capítulo 17 del libro de los Hechos, dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, escuchen, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. O sea que Pablo lo que está haciendo es señalando que Jesús era el Mesías. O sea que estaba apelando a hechos históricos, a hechos del Antiguo Testamento. Este es el que estaba señalando el Antiguo Testamento. Este es el Mesías, el que Isaías habla, el que los Salmos hablan, en 2, 16, 110, 118, Isaías 52, 53. Este Jesús es el Cristo de quien ellos hablan. Y él dando esta explicación, abriendo las Escrituras, exponiendo de que Jesús era el Cristo, el Mesías, y que es necesario poner la fe en él, creer en él como el único Salvador. Exacto. Y esto es lo que Pablo hacía de una manera lógica, de una manera clara, exponiendo el Antiguo Testamento y señalando a Cristo como el Mesías, como el único Salvador. Dice Lucas que esto es lo que hacía Pablo. Cogía, abría las Escrituras y dando una explicación lógica, como decíamos, muy suave,
y llegando a Cristo Jesús por medio de la historia de las Escrituras. Y esto es algo responsable, esto es presentar el Evangelio de una manera responsable. En estos días muchos han perdido lo que es la palabra de Dios, no tienen en alta estima las Escrituras, no han olvidado que esta palabra es palabra de Dios, palabra santa, las sagradas palabras de Dios, y la han tomado como algo liviano. Y han recurrido a la evangelización descartando las Escrituras, echándose a un lado de las Escrituras y poniendo su metodología de reclutar personas para la iglesia. Esa es la realidad. Ellos como que dicen, ok, hasta aquí llegó Cristo, hasta aquí llegaron las enseñanzas de los apóstoles, no se preocupen, de aquí para adelante nosotros tomamos la batuta. De aquí en adelante entonces nosotros nos ingeniamos en cómo lo vamos a hacer, pero tranquilos ahí, apóstoles, tranquilo Cristo, que Jesús, que yo hago las cosas. Eso es en cierta manera lo que hacen. Y no recurren a la sola Escritura para todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, para todo lo que tiene que ver con la iglesia, para todo lo que tiene que ver con la evangelización y el crecimiento de la iglesia, sino que lo han excluido, lo han echado hacia un lado, para ellos pues hacer lo que ellos creen que funciona, para recibir respuestas rápidas y que venga el crecimiento, no importa qué. Un pragmatismo marcado en lo que podemos ver en la iglesia evangélica el día de hoy, abandonando completamente lo que son las sola Escritura, lamentablemente, la palabra de Dios. Ahora, esto, como dije al principio, esto es algo que la iglesia debe de practicar, algo que la iglesia debe tomar a ejemplo el día de hoy, tomar en serio la Escritura, tomar en serio la explicación de la palabra de Dios, tomar en serio el estudio de la palabra, tomar en serio la lectura. Y esto conlleva trabajo, esto conlleva oración, esto conlleva meditación, esto conlleva coinonía con otros hermanos, dedicación a escuchar la palabra de Dios, dedicación a leer comentarios y ser responsable. Para no solamente en la predicación, sino como vuelvo y repito, en la evangelización. Y recurrir otra vez a la sola Escritura. Y esto es minoría, ¿sabes? La exposición de la palabra de Dios de una manera responsable, de una manera expositiva, es minoría. Si la iglesia reformada está en minoría, más en minoría caemos con la predicación que llevamos, que una predicación expositiva, una predicación razonable, una explicación en donde explicamos verso por verso de una manera responsable, y cuando no lo hacemos responsable nos duele en el corazón, porque nos damos cuenta del error que hemos cometido, y eso es fatal para cualquier predicador y para cualquier cristiano que toma las Escrituras serias. Pero lo que hacemos, volvemos y tomamos, nos levantamos y estudiamos y responsablemente manejamos las Escrituras. Pero estamos en un tiempo donde dice el comezón, ¿verdad? Del oír la palabra de Dios va a llegar. Y esta exposición responsable la gente no la quiere. La gente quiere que se les diga que son campeones, que al otro lado del charco está la bendición, está lo que ellos anhelan. Y no aprecian lo que realmente la Escritura dice. Que nosotros tenemos que predicar del pecado, que nos separa de Dios. Tenemos que predicar que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que no hay nada en nosotros que podamos ganar el favor de Dios, y que Cristo es el único Salvador. Amén. Por medio de la fe solamente en Él. Esa es nuestra predicación. Pero esta predicación hoy día no la quieren escuchar. Uno sorprende que tú tengas una conversación con uno que, ¿verdad?, dice ser creyente, y tan pronto tú expones la Escritura como, ¿verdad?, como es, ellos se encuentran amenazados o muchas veces dicen, no, pero es que esa no es la realidad es otra. Es no, que es la sola Escritura. La vida está sujeta a todo lo que la Escritura establece. Tú tienes que interpretar la vida y la historia de acuerdo a lo que la Escritura establece. Yo una vez tuve una conversación con un compañero de trabajo que tocábamos el matrimonio, y yo le dije, es que el matrimonio Dios es el que lo guarda, y él dice, es que eso no es la realidad.
La realidad es que es difícil en matrimonio y si yo me tengo que separar algún día de mi esposa, lo hago, punto y se acabó. Si yo dije, o sea, que tú no te sometes a la escritura. Y dice, pero es que la escritura te lo puede poner bien bonito, pero eso no es la realidad. Oh my God. Entonces, ahí nos damos cuenta que, ¿verdad? Que no se descansa en la sola escritura, que nosotros no vemos, como decía Pablo, que en el Evangelio está el poder de Dios. Pensamos que descansa en algo que nosotros tenemos y si no lo vemos en nosotros, pues decimos, pues esto no va a funcionar. Las cosas funcionan porque Dios las estableció. Las cosas se sostienen solamente Y nos en Dios, en su sometemos a lo que palabra. Dios nos Y dice. lo que Dios nos dice, en eso está toda nuestra confianza. En todo lo que la Escritura establece, porque esa es palabra de Dios, punto. Ahora, esta predicación de Pablo, esta predicación de poner la palabra de esta manera, era confrontativa en estos tiempos y es confrontativa en el tiempo de hoy. Claro. Porque uno decir que Cristo es el único Salvador, este es arrogante. Es un mensaje de odio para las demás religiones. Pero es que yo no puedo predicar otro evangelio que no sea el que Cristo es el único Salvador, porque ese es el evangelio real. Y por esta predicación nosotros vamos a tener persecución. Quizás en estos momentos no es una persecución en que nuestras vidas corran peligro en esta isla, ¿verdad? Pero hay una persecución intelectual y persecución en cierto grado. Pero si viniera la persecución, la palabra dice que eso es lo que tenemos que esperar por medio de por la predicación del evangelio. Mira el verso 6, como identifican a Pablo y a Sila, dicen, esto que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Pero ¿de qué manera trastornamos el mundo entero? Por medio de la exposición, por medio de explicar la palabra de Dios, por medio de exponer las escrituras. Esa es la manera en que podemos trastornar el mundo entero. Exacto. La manera en que se destruye la cosmovisión del mundo. La manera en que el pecado es destruido es por medio de la explicación de la palabra de Dios. Y así es que se trastorna el mundo. Ah, no, pero hoy día queremos que la gente... que caerle bien a la gente. Queremos que la gente nos diga, wow, qué buen pastor, qué buen cristiano, ay, qué bonito habla, ay, qué comprensible. Él entiende que Dios entiende mi circunstancia, qué bueno. Exacto. Pues eso no es lo que la palabra nos dice que vamos a esperar del evangelio, de predicar el evangelio. Al contrario, predicamos el evangelio y va a venir persecución, va a venir oposición, van a venir mentiras. Y es como... Exacto, eso es lo que nosotros debemos esperar cuando la escritura es bien explicada, bien trazada. Vamos a recibir persecución, es como menciona Carlos Cruz ahora en Facebook, que ya en Canadá empezó la persecución. Y eso es lo que nosotros debemos esperar como creyentes. Que nosotros somos mayor que Cristo. Cristo murió por nosotros. A él lo negaron, y como dice la escritura, si a mí el mundo me aborrece, a vosotros también nos va a aborrecer el mundo. Y nosotros debemos, como creyentes, esperar que cuando empecemos a predicar el evangelio correctamente, ¿verdad? Como la escritura establece, vamos a recibir persecución. Pero ¿qué pasa? Este movimiento, como apela más a las emociones y a la voluntad del hombre, y a su vez teme porque sufran por el evangelio, pues ellos prefieren predicar un evangelio superficial, que agrade al hombre, que haga sentir al hombre, ¿verdad? No amenazado, sino bien, tranquilo, con su conciencia aparentemente, ¿verdad? Tranquila. Pero cuando tú le presentas el evangelio, las doctrinas reformadas, que no es otra cosa que la escritura, tan pronto tú le enseñas esa verdad, ellos te van a tomar a ti como intolerante, como quien no tiene, ¿verdad?, misericordia hacia otro. Y no es así. La realidad es que la verdad es molestosa, ¿verdad?, para cualquiera, y sobre todo cuando es el evangelio, que acusa al hombre, ¿verdad?, de pecado y lo hace ver delante de Dios un hombre que está muerto en sus delitos y pecados y que solamente Dios soberanamente puede salvarlo. Punto. Se acabó. Sí, así es. Las escrituras, cuando son explicadas, va a traer persecución y va a traer oposición. Muchos de estos predicadores, ¿verdad?, que responsablemente llevan las escrituras, han tenido oposición, sea en su familia, sea en su trabajo. Así es que se sufre por la posición de la palabra de Dios. La gente, cuando se predica el evangelio, no van a aceptar, es locura para ellos. Exacto. No van a aceptar. Pero hoy día, lamentablemente, el movimiento evangélico quiere agradar a la gente, quiere llenar las iglesias. Y temen sufrir por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Pablo, donde él declaraba y exponía en el sentido de que él abría las escrituras y daba una explicación razonable a lo que dice la escritura, llevando al oyente a entender que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el único salvador para la vida, que Jesús es, por medio de Jesús es quien podemos tener redención, podemos tener perdón de pecado, podemos tener vida eterna. Es a través de Jesucristo en donde únicamente podemos ser declarados no culpables delante de Dios. Es Cristo Jesús el único salvador. Y para explicar esto tenemos que ser responsables a las escrituras y abrir y dar una explicación razonable. Hasta aquí llegó nuestro programa Sola Escritura. Pueden y venir a nuestra iglesia, Iglesia 1 Reformada, en la calle Morse número 113, en el antiguo edificio de la escuela José de Chudens de Arroyo. Allí va a ser recibido con manos abiertas, una congregación joven, una congregación apasionada por la palabra de Dios, por la exposición de la palabra, hambrienta por enseñanza, por aprender. Así que la Iglesia 1 Reformada, ahí estamos a las 10:30 de la mañana, aún le da tiempo de bañarse, vestirse y llegar a las 10:30 de la mañana allí a la Iglesia 1 Reformada OPC, una iglesia presbiteriana ortodoxa, bien marcada por la tradición reformada. A las 10:30 de la mañana, para mayor información puede llamar a 787-929-1800, 787-929-1800, o al número del anciano. 787-608-4503. Saluda a Madeline Bow. Saluda a Madeline Bow, saluda a todos los que nos han escuchado. Carlos Cruz, saludos Jeremy, John Javier, a todos los que nos están escuchando, Radamé, Justin, todos los que nos han escuchado, Eva, Jorge, Barton, saludos a todos. Si quiere también aprender teología reformada de una manera creativa, diferente, puede entrar a la Antítesis TV en su página web, en Facebook y en YouTube, también Instagram, la Antítesis TV. Allí puede aprender la sola escritura, de la teología reformada. También si vive en el área de San Juan y nos está viendo, yo le invito a los servicios de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cupey. Ellos se encuentran en Ramar 8176, kilómetro 2.6 en Cupey. Allí lo va a recibir el anciano, el pastor, el reverendo Carlos Cruz Moya, una congregación también reformada. Y así nos despedimos a todos los que están escuchando. Muchas gracias por su sintonía. Nos veremos nuevamente el próximo domingo, si Dios así lo permite, a las 8 de la mañana, en su programa Sola Escritura. Saluda a Giovanni López, Giovanni mi hermano, así que nos está escuchando. Nos despedimos en oración. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Te pedimos que hoy día del Señor podamos ser confrontados con tu palabra, que nuestro conocimiento sea expandido, para así conocer mejor tu carácter y reflejar lo que tú nos pides, reflejarlo en nuestras vidas. Vivir una vida agradecido por aquel que dio su vida por nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga a todos. Espero que pasen un buen día del Señor. Nos veremos pronto. Dios les bendiga. Dios les bendiga.